país. Este no es un concepto técnico para olvidarlo, puesto que nos permite señalar que ante la estructura poblacional que tenemos en este momento en toda Bolivia, estamos en la capacidad de obtener el máximo aprovechamiento del capital humano para crecer a un mayor ritmo. Pero también observamos un incremento de la población de 65 o más años, lo cual, ante el envejecimiento evidente que se muestra en la estructura poblacional del país, puede llegar a representar un reto para lo que es la seguridad social y también para la infraestructura dedicada al cuidado de las personas. Uno de los principales objetivos de nuestro país ha sido poder identificar a las diversas naciones, pueblos indígenas, originarios y campesinos. Hemos podido identificar 57 de estos grupos: Esejas, guaraníes, pacajis, lupacas, puquinas, quillacas, camineños y principalmente chiquitanos, guaraníes, quechuas y aymaras. Todos ellos cuentan en nuestro país y representan un 38,7% de la población que se autoidentifica con estas naciones y pueblos indígenas originarios. En términos de las características de nuestros hogares, también mostramos un comportamiento que evidencia o es consecuencia de la transición demográfica. Los hogares unipersonales pasaron de un 15,2% en el 2001 a un 25,9% en el 2024. Es decir, tenemos hogares donde habitan prácticamente una sola persona sin casarse. Y como hemos podido observar en el estudio de la ETSA, esto es un patrón que se puede corresponder a lo largo del tiempo. Bajo estos parámetros, podemos señalar que en Bolivia, todas y todos los bolivianos fueron visibilizados por este proyecto, que fue la mayor movilización de personas en tiempos de paz en nuestro país. Estamos enfrentando una transición demográfica con menor natalidad, envejecimiento y necesidad clara de aprovechar el bono demográfico que tenemos en nuestro país. Protegemos la vida de los bolivianos, apostamos por su futuro, buscamos una mayor educación y salud. Y evidentemente, lo que encontramos es que la población o los niños y niñas de 4 a 5 años han incrementado su asistencia escolar, pasando de un 41,9% en el 2001 a un 84,4% en el 2024. Los niñas y niños que se encuentran en edad de educación primaria de 6 a 11 años han pasado de 92,9% a un 98,1%. Es decir, prácticamente todas las niñas y niños están asistiendo a educación primaria en nuestro país. De la misma manera, observamos un incremento de la asistencia escolar en las niñas y niños de 12 a 17 años que sube de 80 a 93,3%. No solamente observamos una mayor tasa de asistencia escolar, sino también que observamos que la educación mejora en términos de calidad. En el 2001, las mujeres, tan solo el 15,7% de las mismas llegaban a estudiar o culminar educación superior. Hoy en día tenemos un 34,2% de las mujeres. Y un aspecto similar, aunque en menor proporción, tenemos en los hombres. Con esta lámina, con estos datos, podemos enfatizar que no solamente tenemos más educación, sino también mejor educación. Y un comportamiento similar tenemos en lo que es el comportamiento de la educación secundaria. Con
correspondiente a estos datos, vemos que tenemos un incremento sostenido en la cantidad de años de estudio de la población de 19 o más años. En el 2001 teníamos 7,4 años de estudio en nuestro país. Hoy en día tenemos 10,6 años, un incremento sostenido en los últimos 23 años. Pero lo más significativo a destacar es la reducción de la brecha de años de estudio entre hombres y mujeres. En el 2001, las mujeres estudiaban 1,5 años menos en promedio que los hombres. En cambio, en el 2024, esta brecha se reduce a 0,7, una reducción de prácticamente a la mitad del dato inicial. Este cambio no se da solamente entre hombres y mujeres, sino también la brecha de años de estudio entre el campo y la ciudad se reduce. Antes, en el área rural, se estudiaba en promedio en el 2001 4,2 años. Ahora se estudian 7,9 años. Es una reducción importante de la brecha, de 5 a 3,8 años, pero aún nos queda mucho camino por recorrer en lo que es la educación del área rural. Y definitivamente el desafío está en buscar una mayor y mejor educación, sobre todo en este grupo de personas. Ya hablamos de educación y cuán importante es poder hablar de salud. Y definitivamente una de las principales variables en lo que a salud se refiere es la protección del binomio madre-niña-niño. Una protección que tiene que darse a través de atención en centros de salud especializados y con personal calificado al respecto. En Bolivia, en el año 2001, tan solo el 63,6% de los casos eran atendidos por personal calificado. En el 2024 tenemos un 92,2%. Prácticamente la totalidad. 9 de cada 10 binomios son atendidos por personal calificado. Pero donde hemos tenido el incremento más significativo es definitivamente en el área rural, donde antes el 35,8% era atendido y ahora tenemos el 82,7%. La educación y la salud avanzan. El desafío es continuar reduciendo las brechas existentes, tanto en género como la existente entre el campo y la ciudad. Ahora analicemos las características sociales y económicas. Si hemos observado, sobre todo, que las mujeres han aumentado la cantidad de sus años de estudio y la calidad de los mismos, también, simétricamente, lo que deberíamos observar es una mayor participación de la mujer en el mercado laboral. Y evidentemente los datos señalan esta hipótesis. Encontramos que en el 2001 tan solo el 44,4% de las mujeres participaban activamente en el mercado laboral. En el 2024, el 64% de las mismas lo hacen. Y la brecha de participación en el mercado laboral entre hombres y mujeres se ha reducido de 23,6 puntos porcentuales a 15 puntos porcentuales. ¿Reducción importante? Sí, pero aún tenemos que enfatizar más el trabajo para poder reducir esta brecha aún en una mayor cantidad. Al igual que se observa en la tendencia de prácticamente la mayor parte de las economías a escala global post-pandemia, el mayor incremento de la participación de las personas en el mercado laboral se da en el sector terciario. Bolivia, que no es ajena a esta realidad global, tiene un incremento de la participación de las personas en el sector terciario de 50,2% a 53,4%. Ahora tenemos que responder la pregunta de cómo vivimos los bolivianos. Tenemos mejores viviendas, mejores servicios. Y cuando observamos el indicador
de calidad de vivienda, tenemos un salto cualitativo importante. En el 2001, en Bolivia, el 39,3% de las viviendas podrían ser calificadas como de calidad alta. Hoy, en el 2024, el 66,9% de las viviendas ya pasan a ser de calidad alta, algo más de 2/3. Y quien marcó la diferencia fue el avance en el sector rural, donde en el 2001 teníamos 12,6% con viviendas de calidad alta y ahora tenemos un 40,9%. Obviamente que las viviendas de calidad baja en ese sector, en el sector rural, en el campo, caen de un 30,2% en el 2001 a 10,9% en la gestión 2024. En este contexto, tenemos que entre el 2012 y el 2024 hemos pasado de 3.159.000 viviendas a nivel Bolivia a 4.480.000, un incremento de más de 1.100.000 viviendas en tan solo 12 años. Es el mayor crecimiento en términos absolutos que se registra en la historia de nuestro país en un periodo intercensal. Y también lo que tenemos es que la tasa de crecimiento de las viviendas es mayor que la tasa de crecimiento de la población, lo que implica, uno, que debería existir un menor hacinamiento en los hogares, pero también en algunos casos que muchas personas ya pasan a tener más de una vivienda. Muchas personas tienen su vivienda en el área rural y también en el área urbana, o se desplazan de un municipio a otro y tienen viviendas por las necesidades laborales en ambos lados. Y es por eso que tal vez lo que observamos, el crecimiento desmedido en muchas de las áreas metropolitanas y centros urbanos. Justamente cuando analizamos el tema de hacinamiento, encontramos que ahora tenemos viviendas relativamente más cómodas. En el 2001 teníamos 49,5% de las viviendas sin hacinamiento. 2024, el 71,8% de las viviendas no tienen hacinamiento. Tenemos todavía un reto importante, porque el 15% de las viviendas en nuestro país muestran un hacinamiento alto. Y he ahí el desafío de política pública para los siguientes años en todos los niveles del Estado. Se ha incrementado la cobertura de agua mejorada en el país. Hemos pasado de un 72,8% a un 87,2% en el 2024. Y en consonancia con las anteriores variables, tenemos un incremento también de la cobertura del área rural de tan solo 47,6% en el 2001 a un 78,2% en el 2024. Si tenemos mayor cantidad de agua mejorada, lo ideal es que tengamos también un incremento en la cobertura del saneamiento mejorado. Y evidentemente, del 2001 al 2024, observamos una tendencia creciente, donde en el 2024 llegamos a tener el 63,6% de los hogares con saneamiento mejorado. Y este cambio nuevamente se dio sobre todo en el área rural, donde llegamos ahora a tener el 56% de cobertura. De la misma manera, la cobertura de energía eléctrica ahora en Bolivia llega al 92%, pero el cambio más fuerte igualmente se dio en el área rural, donde pasó de 26,1% en el 2001, de 62% en 2012 a 78,4% en 2024. Ya tenemos mayores servicios. Y en el siglo XXI, cuán importante es tener acceso a telefonía, internet y tecnologías que nos permiten aprovechar
la información disponible. En este contexto tenemos que la disponibilidad de la telefonía en los hogares, sea a través de teléfonos fijos o celulares, pasa de un 22,7% en 2001 a 90,8% de los hogares en el 2024. Y en el área rural sí que hemos tenido un cambio muy importante. 2001, tan solo 1,6% de los hogares. 2012, 33,9%. 2024, 81,6% de los hogares tienen acceso a telefonía. Y el Internet. ¿Cuán importante es que tengamos Internet en nuestros domicilios en este siglo XXI, siglo de la información? En el 2001 en Bolivia teníamos 9,6% de los hogares con acceso a Internet. Ahora tenemos 76,3%. Y en el área rural, en el 2012 teníamos solo 0,7% de acceso a Internet en los hogares. Ahora hay un 53,9% de hogares con acceso a Internet. Mejoró la calidad de la vivienda y el acceso a los servicios. El área rural muestra una mejoría significativa. El desafío de política pública radica en continuar con este esfuerzo para cerrar brechas y que se llegue a todos los hogares de nuestro amado país. Necesitamos responder a la siguiente pregunta importante de un censo: ¿dónde vivimos? Bolivia se consolida como un país de centros urbanos y evidentemente encontramos que la población en el área urbana de nuestro país ha ido creciendo de manera sostenida y en el 2024 llega a 7.846.708 la población que vive en centros urbanos. Y en el área rural tenemos 3.518.000 bolivianas y bolivianos. Esto hace que el ratio de urbanización en Bolivia esté en 69% para el 2024 en lo que a población censada se refiere. En términos de viviendas, encontramos que el 64,7% de las viviendas pertenecen al área urbana. Este dato llega a ratificar que las personas que están en el 69% del área urbana han llegado a incrementar su tendencia de viviendas tanto en el área urbana como en el área rural. De la misma manera, si la tasa de crecimiento de las viviendas es mayor que de las personas, uno de los principales resultados es la caída del promedio de personas por hogar. En el 2012 teníamos 3,5 personas por hogar. En el 2024 hemos registrado con nuestro censo 3,1 personas por hogar. Dato acorde a los resultados de un menor hacinamiento, un incremento de las viviendas en nuestro país. No solamente observamos un incremento de las viviendas en nuestro país, sino también que estamos enfrentando ahora un proceso de metropolización de Bolivia. Esta era la mancha urbana de Santa Cruz en el 2001, la naranja en el 2012 y la amarilla en el 2024. Lo que encontramos es que en el caso, ya no voy a hablar de la ciudad, sino de la metrópoli de Santa Cruz de la Sierra, estamos ocupando como mancha urbana varios municipios. Los municipios de Cotoca, Guarnes, La Guardia, Porogó y El Torno. Tenemos que tener un enfoque metropolitano. En La Paz ocurre lo mismo. La mancha urbana era tan solo esa en el 2001, se da una explosión fuerte del Alto en el 2012 y la mancha metropolitana de la ciudad del Alto aumenta también a otros municipios, Pucarani, Laja, Viacha, Achocaya. Y lo mismo pasa con el municipio de La Paz, que va a los municipios de Mecapaca, Palca e incluso Yanacachi en algún caso. En el caso de Cochabamba, lo que es
por ley, en este momento, la única área metropolitana legalmente reconocida, área Canata, tenemos una explosión significativa, ya que el mayor incremento en la gestión 2024, en el censo 2024, se observa que es en los municipios de Tiquipaya, Sipe, Arrieto, Tolata y Sacaba. Muchos de los municipios que no se encuentran dentro de lo que es el área metropolitana Canata. Este proceso de metropolización se viene obviamente acompañado a desafíos de desplazamientos entre municipios. Claramente aquí en Santa Cruz de la Sierra observamos todas las mañanas cómo la carretera norte y la doble vía La Guardia se encuentran saturadas por los desplazamientos de población que viene a trabajar al municipio de Santa Cruz y sus cercanías. Y lo mismo se observa en el caso de Cochabamba y de Santa Cruz. Personas que viven habitualmente o radican en otro municipio se desplazan por temas laborales hacia un municipio más grande o con mayor actividad económica. Y aquí la necesidad de enfrentar políticas públicas basadas en metropolización. Es momento que dejemos de hablar de un enfoque meramente municipal. En el caso de Santa Cruz, tenemos un desplazamiento muy importante entre lo que es los municipios de Huarmes, de Montero, de Cotoca, de Torongo. En La Paz, tenemos un desplazamiento significativo entre La Paz y el Alto. Ambas urbes, al ser tan grandes, a los municipios, al ser tan grandes, muestran un desplazamiento muy fuerte de más de 100,000 personas al día de un municipio al otro. Y obviamente, dentro del área metropolitana Canata en Cochabamba, tenemos un fuerte desplazamiento no solo dentro del área urbana de la metrópoli Canata, sino también de los municipios del Valle Alto y del Valle Bajo. La urbanización y la metropolización avanzan en Bolivia. La urbanización aumenta no solo en las ciudades capitales, sino también en ciudades intermedias. El desafío está en garantizar la calidad de la vida en las mismas y la eficiencia de la infraestructura y servicios públicos. Dados los anteriores indicadores, el censo de población y vivienda nos permite construir un indicador de pobreza que es distinto al que manejamos de pobreza monetaria de manera habitual, un indicador de pobreza basado en necesidades básicas insatisfechas, midiendo la calidad de vivienda, el tema de los materiales de la vivienda, educación y salud. Con este indicador tenemos que la cantidad de pobres bajo el enfoque de necesidades básicas insatisfechas cayó de 4.373.000 en el 2012 a 3.251.000 en el 2024. 1,1 millones de bolivianas y bolivianos que salieron de la pobreza desde el punto de vista de necesidades básicas insatisfechas. Este es nuestro censo, un censo que movilizó a más de 500.000 bolivianas y bolivianas voluntarios. Es un censo que fue hecho por todas las personas de nuestro país. Y para poder aprovechar las características del mismo, invitamos cordialmente a toda la población a visitar nuestra página web, donde van a poder encontrar un geoportal donde se pueden obtener información a un detalle muy avanzado, no solamente a nivel municipal, sino comunidades y en algunos casos incluso manzanos, y también podemos explorar nuestro sistema Redatam, las bases de datos temáticas, donde van a poder encontrar información demográfica de vivienda, los hogares y servicios y características sociales y económicas. Muchísimas gracias por su atención. Muy buenas tardes.
Fueron las palabras, la presentación oficial de los resultados del Censo de Población y Vivienda a cargo del Director General Ejecutivo del Instituto Nacional de Estadística, Humberto Arango. Con esa información brindada a toda la población, damos por concluido el presente acto. A todos y a todos, bienvenidas, bienvenidos y que tengan buen resto de jornada. Muchas gracias. El evento concluido.